Río Fugitivo, capítulo 16. En el recreo, Conejo me pidió que lo acompañara al baño. Cruzamos bandadas de chiquillos corriendo de un lado a otro. Me vi jugando con él en ese mismo patio 10 años atrás, molestos cuando los mayores se metían en nuestros imaginarios territorios de batalla. El cielo de hoy era el mismo de aquellos días de la infancia, un pizarrón para el desborde creativo de las nubes. Unos cúmulos grises formaban con esfuerzo un esquelético dinosaurio. Conejo encendió un cigarrillo. Tenía los ojos rojos, su bandana púrpura envolviendo la cabellera rebelde. Le quedaba bien el look descuidado. Cuando comenzara a crecerle la barba y no se la afeitara un par de días, causaría más sensación de la que ahora causa entre las mujeres. Gracias por lo de anoche, dijo mientras orinaba, sus palabras poco inteligibles. Tenía el cigarrillo en la boca. No me quedaba más que orinar, acompañarlo como acto reflejo. Te debo una explicación. No me debes un carajo, pero me muero de la curiosidad. Una pausa para crear un clima de suspenso. Casi me mataron anoche. No te hagas. Un papá celoso. ¿Te acuerdas de Karina? Esa gordita pecosa que nos perseguía a todas partes y no le dábamos bola porque era más fea que pisar mierda descalzo. Pues me encontré con ella el sábado, en una fiesta, y me quedé lelo. Sigue feísima, pero tiene un cuerpo que ni te cuento, y se ha vuelto más puta que las arañas. Fui ayer a su casa, me dijo que no habría nadie. Sus papás se irían a jugar loba donde unos vecinos. El asunto es que tomamos un par de tragos y nos quedamos dormidos. Su papá llegó y nos pescó en la cama, nos agarró a patadas. Logré escaparme, pero me amenazó, me gritó que me buscaría y me pegaría un tiro. Por eso fui a tu casa. Me cagaba del susto. La historia era creíble, aunque sospechaba que Conejo no era del todo sincero conmigo. Había miedo en sus ojos y un nerviosismo que contrastaba con su habitual seguridad. Me conmovió saber que la opinión que yo tenía de él le interesaba lo suficiente como para inventar una historia. Mentíamos a quienes queríamos, para proteger la imagen que tenían de nosotros, para evitarles el dolor y la decepción que la verdad les habría causado. La verdad la reservábamos para aquellos a quienes nos daba lo mismo lo que pensaran de nosotros. Al salir del baño vi, escritos en tiza celeste, unos versos en una de las puertas. Ni es la torcaz benigna, ni es el cuervo protervo. Son formas del enigma la paloma y el cuervo. El enigma es el soplo que hace cantar la lira. Sentí el soplo de lo siniestro. ¿Quién era el autor? Jorge Guillén, a quien, como me había dicho Mr. Macbeth, pertenecían la mayoría de los versos diseminados en la ciudad en forma de graffiti. ¿Era el poeta alguien relacionado con el colegio? ¿O es que su influencia comenzaba a multiplicar poetas? Imaginé una bandada de adolescentes llenando de versos las calles y paredes de Cochabamba, haciendo de ella una ciudad graffiti. ¿Qué pasa, boludo? Naranjas. Cuando volvíamos a clases, los dos en silencio, de pronto sin nada más que decirnos, le pregunté si no había algo que quería contarme. Anímate, Conejo, le dije. No creo poderte ayudar, pero al menos te escucharé como siempre lo he hecho, ¿te acuerdas? Hay una fiesta el sábado, dijo, tirando la colilla al suelo, mostrándome sus dientes amarillos. En casa de las hermanas Tardío, ojalá te aparezcas. Seguro, no tengo planes para el sábado. Pensé mucho en él ese día. Al principio intensa y exclusivamente, pero poco a poco mi mente se fue dejando llevar por otras cosas. Annalise, en quien pensaba mucho sin saber por qué. Papá me había decepcionado una vez más y a quien quería decirle más cuantas verdades. Tejada, molesto conmigo porque me había echado atrás. No publicaría la edición especial para todo el colegio. Había decidido que era muy arriesgado y no quería complicar mi último año. Lo haría solo para mi curso, una edición secreta que circularía de mano en mano. Silvia, que no le hablaba a papá por orgullo, aunque terminaba haciéndose más daño a ella misma que la que le hacía a él. Uno hubiera querido pensar con coherencia, pero no se podía. Cambiábamos frecuencias e íbamos mezclando todo. Leíamos los libros a medias. Charlábamos con varias personas a la vez. Nuestra preocupación por algo o alguien aparecía en la superficie del pensamiento hasta que una incongruente asociación de ideas desplazaba y la escondía hasta la próxima reaparición. Encabalgada en otra harto incoherente asociación de ideas. ¿Qué combinaciones químicas se producían a cada instante en el cerebro? ¿Qué turbulentas o metódicas sinapsis? Llevándonos de un lado a otro como velero en un mar embravecido. Conejo,
Tomás y Aura, Alfredo, Mauricio y el ajedrecista. En esos días me asomaba al misterio del mundo y mis ojos se llenaban de magia. Todas las caras eran máscaras que ocultaban secretos. Todas las paredes escondían entradas a pasadizos. Caminaba por el suelo polvoriento de una casa embrujada, una linterna en la oscuridad, maravillado ante cada ruido y cada soplo fantasmal en las ventanas. ¿O es que el mundo era prosaico, pero mi mente acostumbrada al misterio lo transformaba en un territorio fascinante en el que nada era lo que parecía y el mapa de la isla del tesoro servía para todo menos para descifrar lo indescifrable? El domingo era el cumpleaños de Alfredo. En clases de historia, mientras escuchaba la monótona voz de Montes, quitándole toda su aura romántica a las guerrillas del Che, pensé en su regalo. El problema del Che era que tenía asma y ya sabemos que los asmáticos son muy inflexibles. Alfredo era una de esas personas que necesitaban de regalos en su cumpleaños, confirmaciones materiales de que sus amigos y familiares lo querían. En eso éramos muy diferentes. Yo tenía un miedo inmenso a los cumpleaños y a las navidades porque en ellos uno acumulaba cosas. ¿Qué hacer con tantos regalos? Con los libros que nos regaló papá. Predecible, Vargas Llosa y García Márquez. ¿Quién compraba los libros de los demás escritores? Con los discos que nos dieron los amigos, Thompson Twins, con suerte Queen, y el perfume de la enamorada y el vecino que se acordó de ti, y el regalo de la figura tallada en madera del narrador de historias de una tribu africana. Habría que leer los libros, escuchar los discos y ponerse el perfume. Eso era fácil. El problema comenzaba al buscar un lugar para el narrador, un espacio para los libros al lado de otros libros, para los discos al lado de otros discos, para el perfume junto a frascos de perfumes ya casi vacíos. Los objetos se acumulaban y formaban librerías, colecciones de discos y de adornos de cerámica. Había siempre un espacio más en una de las paredes de la casa para colgar un cuadro. Nos íbamos llenando de cosas y eso complicaba la vida. Demasiado peso acumulado en nuestras espaldas para una travesía tan difícil. ¿Demasiado peso para qué? De todos modos, aunque fuera al final del viaje como mi abuelo, debemos desprendernos de todo lo que habíamos ido adquiriendo. Las cosas no nos pertenecían en realidad. A lo sumo éramos custodios de ellas durante algunos años. Por eso, como los aviones cuando perdían altitud debido a desperfectos mecánicos, había que aligerar siempre la carga, mantenernos en la levedad, deshacernos de objetos con la menor excusa, quedarnos solo con 3 fotos y no con 3 álbumes, que recordaran a ese ser amado que habíamos sido en la infancia, con 20 libros favoritos y no con 324. Por eso había que evitar los cumpleaños, no decir cuándo habíamos nacido y dejar a la enamorada si tenía la mala costumbre de regalar cosas. Los osos de peluche ocupaban mucho espacio. Era más difícil evitar la Navidad. Habría que irse esos días a un lugar en el que nadie nos conociera, Aruba o Río Fugitivo, un lugar en el que nadie tuviera la tentación de darnos algo que no necesitábamos, o que sí necesitábamos pero en el fondo no. En clase de literatura, mientras Mr. Macbeth leía con su voz de estruendo una divertidísima página de historias de cronopios y de formas, se me ocurrió que a Alfredo le gustaría un reloj. Había visto a vendedores ambulantes ofrecer relojes de marca a precios aceptables. Si no me alcanzaba el dinero, le sugeriría a Silvia que lo compráramos entre los dos. Es Darío, sin dudar. ¿Un guatemalteco? Gracias, profe. Nicaragüense. El coloquio de los centauros, si no me equivoco. No estoy seguro. ¿Por qué? Curiosidad. A la salida me puse a mirar en el pasillo los cuadros de las promociones que habían pasado por el colegio, las fotos carné de los esperanzados bachilleres alineadas como en un prontuario policial, los peinados estrepitosos y el aire sobrador de los futuros triunfadores en la vida. Me detuve en la foto de Juan Carlos Borja, promoción del 73 y jugador de la selección nacional. Era vergonzoso. Los del Don Bosco nos creíamos lo máximo y sin embargo habíamos dado apenas un personaje a nivel nacional. Mauricio se me acercó y me pidió que cerrara los ojos. ¿Me darás un beso? Reí, cerré los ojos. Puso un pedazo de papel entre mis manos. Abrí los ojos. Era una foto viejísima, en desviado papel sepia de un hombre con bigotes estrafalarios y sombrero de copa. Rígido, incómodo, miraba a la cámara con altivez, casi diría con arrogancia. Era alguien seguro de su importancia, consciente de que su imagen merecía sobrevivir en ese instante y proyectarse hacia el futuro en un rectángulo de papel. ¿Quién? No me digas que no adivinaste todavía. No. Sí. Mauricio irradiaba satisfacción.
Era el mago que no se cansaba de sacar conejos de la galera, o flamencos del alborotado plumaje rosado. Yo no salía de mi asombro. ¿De dónde la sacaste? Hay un baúl lleno de fotografías viejas en el escritorio de mi papá, daguerrotipos. El otro día, después de nuestra charla, me puse a buscar y la encontré. Al pie de la foto estaba su nombre, en la letra de papá, y la fecha 1854. No se te parece en nada. Volví a mirar la foto. La cara alargada, los ojos hundidos, las cejas como leves trazos de lápiz, la quijada prominente. No me parecía en nada a Edgar Lizarazu. Quizá, con un poco de esfuerzo, los labios finos podrían imaginarse parecidos a los míos. Ni a ti, ni a nadie, pero pinta de intelectual la tiene, o de cómo nos imaginamos a un poeta del siglo pasado. ¿Me la puedo quedar? Es para ti. ¿A mí qué me interesa? El sábado fui un rato a la fiesta de las Tardío, y después me di una vuelta con Camaleón por el famoso Marshmello. Había una larga cola y el temido Miguel te dejaba entrar solo después de hacerte esperar un buen rato y escudriñar tu árbol genealógico con sus ojos viscos. Dentro el aire era casi irrespirable. El humo de los cigarrillos creaba densas y opresivas murallas. Las luces de colores se movían como reflectores de prisión y el disc jockey enganchaba Uptown Girl con Jump y con Let's Go Crazy. Había más chicas de las soportables vestidas a la usanza de Madonna, los transparentes guantes negros con los dedos al descubierto, los negros botines de tacón y el pelo alborotado como un nido de palomas después de la cópula. Los chicos tenían un vaso en la mano y te miraban mal si los rozabas al pasar. Los conocía a la mayoría, eran hijos de los amigos de mis papás y habíamos sido pajes juntos en algún 15. Pertenecíamos al mismo círculo, pero en general no me caían. Vivían para dar vueltas por el Prado y hablar de mujeres y música y ropa. Te saludaban cuando les daba la gana, se creían dueños de la ciudad. Sobre todo los supremos, que en ese momento, aretes y poleras recortadas, copaban la pista y bailaban entre ellos, siempre inseparables. Wiernicke, Saforet y Gavilán y los demás se besaban al saludarse, a veces en la boca, y hablaban inglés todo el tiempo. No me caían, pero los saludaba atentamente cuando me topaba con ellos. Mauricio estaba en una mesa del fondo, sonriente y con un saco negro. Sara a su lado, con un vestido plateado que fulguraba a la luz de los reflectores. Charlaba con Ibarengaray, uno de los supremos. No me quise acercar, ni le dije a Camaleón de la presencia de Mauricio. Pidamos una cuba, sugirió Camaleón. Nos acercamos al mostrador. Me dijo que yo me encargara de la primera ronda. Había que empujar para ganar espacio y que los dos barmen te vieran. Alguien me dio un codazo. Me harté rápido. Le pedí a Camaleón que nos fuéramos. Él quiso quedarse, deslumbrado por una morena que lo ignoraba sin pena. Me fui en taxi. Volví a casa y terminé de escribir Los anteojos negros. Era un cuento aceptable, todavía no la ansiada ruptura. Había fracasado en mi intento de crear un detective más metafísico y había vuelto al estilo lacónico, que les gustaba a mis compañeros y que a mí ya me cansaba. Después escribí 3 páginas de posibles argumentos para una novela. En uno, el director del Don Bosco aparecía envenenado una mañana y se sospechaba de un cura con quien tenía frecuentes discusiones. Al final se descubría que el asesino era un mediocre profesor que acababa de descubrir que lo despedirían. Mario Martínez se impacientaba. Era fácil dibujar su silueta contra la lluvia y su parca verde en un cuento que no me pertenecía originalmente. Otra cosa era tratar de crear algo propio, hacer que sus células grises funcionaran por sí solas. Había hecho enmarcar la foto de Edgar Lizarazu y la había colocado en una repisa sobre mi escritorio. Hacía una pausa al escribir, levantaba la mirada y ahí estaba él. Una figura talismánica, un ser de otro siglo con quien me sentía extrañamente más vinculado que con tantos otros seres que había conocido en persona, un escritor en la familia, un precursor que en cierto modo me había preparado el terreno. ¿Acaso sin él yo no hubiera existido hoy? Tantas cosas tenían que suceder para que uno apareciera en el mundo. Asustaba pensar que era mucho más fácil no haber aparecido que haberlo hecho. Ahora solo me faltaba leer las novelas. Quizá Mauricio ya las tenía en su poder y esperaba el momento adecuado para mostrármelas. Una suerte de gradación de las sorpresas. ¿Un baúl con fotos viejas? Preferí pensar que Mauricio se había puesto en contacto con el ajedrecista y éste le había entregado la foto y las novelas. Yo tampoco podía evitar el hábito citadino de atribuirle al ajedrecista cualquier suceso imprevisto. ¿Para qué recurrir a la realidad si tenía la leyenda a la mano? Decidí que ese año Edgar Lizarazu, joven escritor, ganaría el premio de literatura de la ciudad de Río Fugitivo. Con Algo está podrido en Dinamarca.
su primera novela. Le entregaría el premio la ganadora del año anterior, Silvina Reyes. Asistirían a la ceremonia destacadas personalidades del lugar, entre ellas Lancelotti, De la Raza y Ottolenghi. Mamá veía televisión en su cuarto. Me acerqué a ella con la foto de Lizarazu. Me eché en la cama. Ella me pasó la mano por el pelo. Tu antepasado, le dije, Edgar Lizarazu. Encendió la lámpara del velador. Se puso sus lentes. No te lo puedo creer. Miró la foto con detenimiento. Tiene algo de mi abuelo. ¿La encontraste aquí? Me la dio Mauricio. ¡Qué bigotes más chistosos! Ay, los artistas, siempre buscando hacer cosas raras para distinguirse de los demás. ¿Así quieres ser tú? Sí, voy a salir a la calle con un loro en la cabeza. Se rió, me devolvió la foto. Cada loco con su tema. Hay que dejar en paz a los locos. Hablando de locos, tu papá no llega. No está muy interesada en su antepasado. El presente le importaba más. ¿Dónde fue? A una de sus reuniones políticas. ¿Con esos tipos que vinieron el otro día? Lo más probable. Hizo un gesto de rabia contenida. Imaginé a papá con su sobretodo negro, sentado junto a Farias y a otros 3 gorilas en una mesa en la que estaba extendido un mapa de Bolivia. Los 5 hombres tenían en su mano fichas de colores de Ritz y se hallaban empeñados en probar estrategias de emplazamiento y tropas y batallones. Colocaban las fichas en distintos departamentos, ponían 2 más allá, sacaban una aquí. Niños grandes jugando a mariscales. Risible y patético. Le debe estar faltando un tornillo. Mejor no me des cuerda para hablar de tu papá. Con esa frase me indicaba que quería que le diera cuerda. Decidí no hacerlo. Se limpió la nariz con un Kleenex. ¿Y Alfredo? Le di permiso hasta un poco más tarde. Iba a festejar su cumpleaños con sus amigos. A su edad yo estaba a las 10 en cama. ¿Qué puedo hacer? Alfredo es como un jabón. Se me escurre por todos lados. Pero es un buen chico. Mientras se trate de diversión sana no hay problema. ¿Cómo sabes que se trata de diversión sana? Hace poco nomás estabas despotricando que no lo ibas a dejar salir con el tal Nelson, etc. Estaba preocupada, pero creo que entendió la lección. Eso parece, al menos. Sabría al instante si anda metido en algo raro. ¿El famoso instinto maternal? Con solo verlos un segundo sé cómo está cada uno de ustedes. La abracé. Mamá, con su corazón de 7 vidas. El pasado era un país extraño. ¿Cómo imaginar a esa mujer a mi lado, ya de carnes flojas y con algunas arrugas, viuda, casi 2 décadas detrás de un hombre con el que había estado casada apenas un año y del que sospechaba todavía seguía enamorada? Ambiciosa mamá, incapaz de contentarse con la vida simple que le ofrecía papá, frustrada con un arquitecto que no era el centro de la atención en ningún lugar al que iba, y contando los días para el inevitable momento en el que se animaría a pedirle el divorcio. Mamá, que me soñaba ingeniero industrial con un sueldo que sirviera para curarme de mis veleidades literarias y para asegurar la tranquilidad de su vejez y el disfrute ciego sin pensar en el presupuesto, los viajes y los vestidos y las joyas que quiso pero jamás pudo comprar. Mamá, por quien yo era capaz de dar todo y más. Me dormí a su lado hasta las 3 de la mañana, hora en que papá llegó y me despertó con su aliento a whisky. Mientras mamá gritaba y mandaba a papá a dormir al sofá, me fui a mi cuarto con los ojos entrecerrados. Una discusión más. Yo no sería así. No haría que mis hijos aprendieran a temerle al matrimonio como el sendero más corto y directo a la infelicidad. ¿Acaso todos decían eso en algún momento de sus vidas y luego la demoledora rueda del presente se llevaba consigo todas las promesas y los sueños y uno terminaba insómnico haciendo planes para deshacerse de la pareja? Un envenenamiento que parezca muerte natural, con la que algún día hubo tiernas caricias furtivas y dulces charlas para ponerse de acuerdo en el nombre de los hijos por venir. Alfredo había invitado a 10 amigos a su fiesta de cumpleaños, a la que papá se había opuesto al principio. ¿Creen que voy a sacudir un árbol y va a caer dinero? Mamá lo convenció. Sería una fiesta sencilla. Alfredo no había invitado a chicas. Era raro. Ya estaba en edad de sentir curiosidad por ellas y nada, las ignoraba. No tenía una sola amiga. De vez en cuando lo llamaban, pero él se hacía esconder. Prefería las travesuras con Nelson y compañía. Bajo un cielo escapotado, jugó con ellos en el jardín. Se tropezó con la serpentina que Silvia y Eulalia habían adornado el patio. Gritó y rió a carcajadas. Llevaba pantalones azules de corduroy, camisa azul, con tela de jean, zapatos de cuero negro recién estrenados,
Hubo música, una torta donada por Silvia, con dinero de Jean-Pierre seguro, una ensalada de frutas con crema chantilly. Hubo regalos. Los chiquillos desplegaban una frenética actividad. Tan pronto como molestaban a Hércules y le ataban la cola al limonero, como se metían a la pieza nueva a jugar con el Atari de Nelson o salían a jugar fútbol a la calle. Mamá detrás de ellos, con la cámara fotográfica obsesionada en capturar cada instante digno de recuerdo. Más fuerte que ella, su desesperada necesidad de marcar de algún modo el paso obstinado del tiempo. Los hijos que crecían y que ya pronto se irían. La familia todavía unida, pero en la inexorable marcha hacia su desintegración. Papá me dijo un par de cosas y lo ignoré. Seguía molesto con él. Te comieron la lengua. Ajá. Debe ser muy difícil vivir sin lengua. Ajá. Silvia estaba con Jean-Pierre, los dos ayudando a mamá en la organización general de la fiesta, trayendo y llevando platos y vasos, apartando macetas de paso arrollador de los chicos. Alfredo se molestó al ver a Jean-Pierre. Quería que se fuera. Era su fiesta y a él no lo había invitado. Mamá tuvo que interceder. Necesitaba su ayuda. Se iría apenas todo estuviera en orden. Eulalia lloró cuando cantamos el Happy Birthday. Se emocionaba con facilidad. Imaginé que pensaba en cuánto había cambiado Alfredo en los 11 meses que habían transcurrido desde su llegada. Alfredo, tan grande ya y tan lindo, se secaba las lágrimas con el mandil blanco que mamá la obligaba a ponerse en ocasiones especiales. Esperé hasta el final para darle su regalo. Alfredo rompió el envoltorio con manos ansiosas. Se encontró con el reloj, se colgó de mi cuello y me dio un beso en la mejilla. Escuché el clic de la cámara de mamá. Me encanta, dijo Alfredo, es lo más lindo que me ha tocado. Le dije bromeando que se lo quitaría si se portaba mal. Que no se repita lo de aquella vez, ¿no, Alfredito? Susurré para que solo él me escuchara. Me guiñó el ojo derecho. Sonrió ampliamente y me sentí feliz. Sonó el timbre y fui a abrir la puerta. Eran las 6 de la tarde, comenzaba a oscurecer. Noté una vez más el pino frondoso que rodeaba mi casa. Necesitaba de un jardinero para devolverle la armonía. En el horizonte, el cielo adquiría una coloración entre púrpura y anaranjada. ¿Quién? El amor de tu vida. Era Annalise. Que yo sepa, dije haciéndola pasar, no tengo ninguno. Tenía un aspecto deportivo, zapatos de tenis de inmaculada blancura, pantalones azules y un suéter morado, un lunar en su cuello, 4 anillos de plata en sus manos surcadas por venas, la cabellera recogida con una cola de caballo. Se había excedido en el perfume, parecía haberse puesto 2 o 3 a la vez, combinando una esencia floral con un fresco aroma de playa en la madrugada. ¿Están listos tu hermana y el franchute? Vamos al cine. ¿Vienes con nosotros? No, gracias. Tengo que hacer tareas. Si me hubieran dicho antes, si hubiera que avisarte con anticipación de las cosas que vendrán, terminaríamos asustándote mucho. Y no queremos eso, ¿sí? Con su mirada inquisitiva no tardó en intimidarme. Silvia y Jean-Pierre, por suerte, llegaron al rescate. Espero que cuando te invite a ver videos no te me escapes. Si va conmigo, ningún problema, dijo Silvia medio en broma, medio en serio. No te preocupes por él, es inofensivo. No me preocupo precisamente por él. Extrajo un lápiz labial de su cartera. Lo sacó de su estuche plateado, se pintó los labios. Cuando lo guardaba en su estuche, este se le cayó al suelo. Lo recogí, se lo quise entregar, no me lo aceptó. Guárdalo, sonrió coqueta entregándome el lápiz. Así tengo una excusa para volver a esta casa, o para que tú vayas a la mía. Se fueron en el Honda Accord guindo de Annalise. Me quedé un rato en la puerta con la mejilla pintada y todavía húmeda, donde ella había posado sus labios al despedirse, muy cerca de mi boca. El lápiz labial entre mis dedos, el aire a mi alrededor todavía enrarecido por las ondas expansivas del perfume. Hércules se me acercó, me miró con la lengua afuera. Batió la cola con frenesí. Traté de decidir si era mejor quedarme parado o sentarme para recobrar el aliento. Cuando cerré la puerta y volví hacia la casa, un crepúsculo más había concluido.